Seto, 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 Pao, Pirinko, Pao, Pirinka, Sanin, Pirinka, Sanin, Pirinka, Sanin. Estas son unas fotos que yo tomé hace 6 años atrás. Para mí era importante que mis hijos conocieran Armenia. Entonces, bueno, nos fuimos. Tú le preguntas a mis hijos qué vieron en Armenia, lo que te van a decir es iglesias, 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 porque efectivamente la cultura armenia está netamente vinculada con el cristianismo, con lo religioso. Las iglesias armenias originalmente son iglesias hechas en piedra. Hay mucha piedra en el territorio armenio y de hecho muchas veces usaban la piedra madre en el terreno para sobre ella erguir o una capilla o una iglesia. Yo estuve un buen tiempo queriendo hacer un trabajo fotográfico sobre la iglesia armenia y los rituales de la iglesia armenia y mostrar de cierta manera que dentro de este país tropical pues también tenemos una iglesia que mantiene en cierta manera pues la tradición de la estructura arquitectónica, la disposición del altar. El altar está siempre ubicado hacia el este, que es la connotación de que el amanecer, todo eso pues simboliza a Dios. Y la cúpula, que es normalmente como cónica, simboliza el Ararat, que es el monte que es nuestro ícono, nuestra identidad. Y el Ararat es un símbolo de la raza armenia. Bueno, es la misma raíz lingüística. El nombre de Armenia y el nombre del Ararat provienen del mismo origen. El monte Ararat es el ícono de la cultura armenia y que hoy en día es territorio turco. O sea, los armenios la siguen nombrando la Armenia histórica, esos territorios que a raíz de las matanzas del Imperio Otomano, ellos se apoderaron, que llegaron, invadieron y mataron a las minorías. Y entre ellas estaba la minoría armenia, que era una minoría cristiana, ¿no? Mira, yo escribí este libro por diferentes motivos. Primero, la iglesia armenia cumplía 40 años de fundada, la iglesia armenia en Venezuela. Y entonces me pidieron que escribiera algo, alguna cosita para que imprimiéramos. Iba a hablar acerca de la historia de la iglesia armenia en Venezuela. Pero después me di cuenta de que si tú cuentas el cuento de los armenios en Venezuela y no cuentas de dónde vienen, no entiendes en realidad cuál es la situación de ellos. Entonces pensé, bueno, también voy a hablar un poquito acerca de dónde vienen los armenios, que es una raza milenaria de un origen súper lejano, para que el que se enfrenta con este tema, como yo me enfrenté la primera vez, con un desconocimiento total, tuviera una idea de qué se trata, quiénes son los armenios, qué hacen aquí. Le puse del Ararat al Ávila al libro, porque estas dos montañas son muy significativas para los armenios venezolanos. El Ávila, para nosotros, para los caraqueños, es súper importante, nos identificamos con él, hablamos de él, siempre nos hace falta si no estamos en Caracas. Y para los armenios la importancia del Ararat es monumental, porque es un símbolo de su raza, aparece en sus estandartes, en sus escudos, en sus poesías, en sus canciones, desde que existen los armenios como raza. La cosa paradójica del Ararat es que queda hoy en día en suelo turco. Desde la capital de Armenia, que se llama Yerevan, se puede ver el Ararat, igual que nosotros vemos el Ávila desde aquí, pero ellos no pueden pisarlo porque la frontera con Turquía está cerrada. Entonces es una montaña que ellos ven y admiran y siguen sintiendo suya, pero a la que no pueden ir a recorrer. Cuando está despejado el cielo en Ereván se puede ver
el Ararat al fondo. Entonces es bien interesante sentir que bueno, la proximidad del monte a la ciudad, pero que ya no es parte del territorio armenio. Y no se puede visitar. Y no se puede visitar. Armenia está por casualidad en el medio, en una zona que siempre ha sido limítrofe. Fue el límite entre el imperio zarista y el imperio otomano, límite entre el imperio romano y el imperio persa. Siempre han estado sometidos a la influencia, al dominio o al respeto, pero a una interacción muy conflictiva con otras nacionalidades muy poderosas, y siempre han seguido siendo armenios. Esto fue una recopilación que yo hice para una exposición que se hizo en Jardín Botánico para la conmemoración de los 90 años del genocidio armenio. Esa muestra se llamaba Resurrección, porque era como el resucitar de la Armenia, ¿no? Y sin duda el venezolano en general se muestra muy sorprendido porque la República Armenia es muy desconocido y el hecho histórico del genocidio armenio también es muy poco conocido. Hay muchas naciones que lo han reconocido, muchísimas naciones europeas, la misma Asamblea Nacional Venezolana reconoció el genocidio armenio y bueno, como otras naciones. Pero hay muchas que por conveniencia se han mantenido al margen. That the Turkish people firmly believe that what happened to the Armenians was not genocide. It was a relocation to other parts of the Ottoman Empire of only the Eastern Anatolian Armenians, away from a war zone in which they were collaborating with invading Russian armies with the aim of creating an independent state of their own in areas where they were only a minority by ethnically cleansing the majority Turks. Fíjate que hoy en día todavía continúan esas atrocidades porque bueno, si no es castigado el crimen se repite. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes y los turcos eran socios, eran aliados de guerra. Por eso, muchos funcionarios alemanes que estuvieron presenciando y participando en la organización y en la ejecución del genocidio armenio, estuvieron después formando parte de los cuadros de mando durante la Segunda Guerra Mundial. Es por esto que la gente insiste tanto, los armenios, en que no se debe olvidar ningún genocidio. Dicen que Hitler, cuando estaba animando a sus generales a participar en sus planes de exterminio, los convencía diciéndoles: ¿ustedes se fijaron qué pasó con los armenios? Los turcos los mataron y nadie reaccionó. Todo el mundo se va a olvidar. Y de esa manera logró convencerlos y logró exterminar de una manera que será recordada en el resto de la historia mundial a 13 millones de personas. De ellos 6 o 7 millones de judíos y 6 millones de polacos, inválidos, todas las personas que Hitler quiso exterminar. O sea, la impunidad en el genocidio es más terrible que el genocidio, es la última etapa del genocidio. O sea, por eso que te digo, es un compromiso de la humanidad. Como es el compromiso de la humanidad de que cesen los genocidios y las matanzas en el mundo entero. O sea, eso se tiene que no hay justificación para eso.
a ningún nivel. Mira, después que yo conocí a mi esposo, supe que era armenio, me enteré de que existía Armenia, porque en ese momento ni siquiera era un país, era una república soviética. Era la república soviética más pequeñita de la Unión Soviética. En ese momento empecé a averiguar acerca de los armenios. Supe que era un pueblo milenario, tienen más de 3.000 o 4.000 años de historia. Su historia se pierde en la leyenda. Ellos se dicen descendientes de Noé. Al ver que estaban aquí, me pregunté por qué estarán en Venezuela, porque hay aquí una comunidad armenia. Y supe que forman parte, mi esposo y toda su familia, forman parte de la diáspora armenia. Una diáspora es un grupo que ha sido forzado colectivamente a irse de su patria y que se ha instalado en otro país y forma un grupo definido. Entonces, los armenios existen hoy en día en todo el mundo alrededor de 12 millones de armenios. 3 de esos millones viven en la República de Armenia y los otros 9 viven en la diáspora armenia, fuera de Armenia. ¿Por qué se fueron de Armenia? ¿Por qué no viven en su país? Hasta mis hijos cuando estaban chiquitos me preguntaban, porque ellos sabían que ellos eran armenios, y me preguntaban, mami, ¿por qué nosotros no vivimos en Armenia? ¿No? Y claro, la situación de ellos es diferente porque ellos son venezolanos y armenios, entonces tienen mucha razón por la cual estar aquí. Pero mi esposo en realidad, y sus padres y sus abuelos, todos ellos tendrían que estar viviendo en Armenia ahorita. A principios del siglo XX, en 1915, las autoridades otomanas emprendieron un intento de extirpar la raza armenia. El Imperio Otomano era un imperio multinacional, donde vivían muchos pueblos diferentes. A fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, se empezó a derrumbar el Imperio Otomano y empezó a perder territorio. Y el sultán empezó a perder poder, que era la autoridad en ese momento, que había sido la autoridad durante muchos siglos. Tomaron el poder un grupo de jóvenes ultranacionalistas, que se llamaban los jóvenes turcos. Y dentro de ese grupo llegó al poder un factor súper extremista, que decidió que para mantener su nación, para que no se les terminara de desbaratar, tenían que convertirla en una nación homogénea, donde no hubiera otras nacionalidades. Y la minoría más molesta era la minoría armenia, porque eran cristianos y no formaban parte de la raza turca ni de la religión musulmana. Entonces decidieron que mejor los mataban a todos. El cabecilla era Kemal Atatürk, que fue como que el precursor de la Turquía moderna, que históricamente a este hombre lo admiran porque fue el creador de la Turquía moderna, pero obvian la parte de que él fue el responsable del exterminio sistemático del pueblo armenio en las tierras armenias, además. La primera medida que tomaron fue enlistar en el ejército a los armenios que hasta entonces no participaban por no ser turcos. Al entrar a cada batallón, los desarmaban, los mandaban a hacer trabajos forzados y los ejecutaban. El segundo paso fue pedirle a la restante población que entregara todas las armas y les exigían unas cuotas de armas, que los armenios inclusive para poder cumplirlas tenían que comprar armas porque no tenían armas para entregar.
Ellos estaban desarmándolos por completo, impidiendo cualquier posibilidad futura de resistencia. El tercer paso y el paso definitivo fue la campaña de deportación. En cada pueblo le decían a la población armenia, convocaban a la población armenia a que recogiera sus cosas porque iban a ser trasladados. Los armenios, que ya era una población conformada por mujeres, niños y ancianos, recogían sus cosas, salían en unas caminatas, ellos creían que los iban a reubicar, pero en realidad eran unas campañas de exterminio. Los hacían caminar desnudos, no los dejaban comer, ni acercarse a los ríos a tomar agua. Los ultrajaban de todas las maneras que se puede. Era una cosa tan salvaje que contarla es verdaderamente sangriento. Los testigos oculares cuentan que grupos que habían salido miles de personas caminando, llegaban a Alepo decenas de sobrevivientes que eran como esqueletos andantes. Como resultado de esta campaña macabra, los otomanos lograron exterminar a 1.500.000 armenios y le infligieron así a la raza armenia la más terrible de las tragedias que ha sufrido esta raza milenaria. Pero es que es una tragedia que, aunque haya ocurrido hace 100 años, es muy reciente para ellos, porque todos los descendientes de los que sobrevivieron son los que conforman la diáspora armenia. Mis bisabuelos, mis tíos bisabuelos, o sea, toda esa generación de bisabuelos y tatarabuelos, todos murieron. O sea, mis abuelos maternos llegaron huérfanos a Grecia, y porque tenían un familiar en Grecia que los crió. Y de ahí pues continúan con su vida, pero psicológicamente muy afectados, porque, o sea, ver a toda tu familia que la maten, la degollan, o sea, es una cosa bárbara, terrible. Grecia, los países árabes, como te digo, Siria, Líbano, Francia, recibió muchísima gente. De ahí vuelven y brincan a América, por eso que se forma la diáspora. Y por eso es que, de alguna manera, mi familia llega a Venezuela, como muchas otras familias armenias. O sea, yo siempre lo he dicho y mi papá siempre lo ha dicho, este es un país que nos abrió las puertas y nos dio una oportunidad. Aquí trabajando, pues, o sea, con la oportunidad que les dio Venezuela, lograron, bueno, salir adelante, ¿no? Y obviar todos los traumas y contar la historia de una manera de transmitir ese legado histórico, pero mira, por eso es que somos así y tenemos esa fortaleza y aquí seguimos luchando, que es muy bonito. Y bueno, y tratando de conservar, pues, dentro de este país y la fusión de las culturas, porque, bueno, tú viste, nosotros estamos comiendo un pasticho tipo griego, pero con la tajada al lado, ¿entiendes? Es así, somos así, y con jugo de parchita, y el tecito de manzanilla, que es como muy tradicional dentro de nosotros, ¿no? Mira, desde que llegué, el primer día yo dije, este es el paraíso. Yo tengo 50 años. Sí, tiene 50 años aquí. Yo decía, esto es el paraíso, no existe nada más bello que esto. Y es verdad. ¿A qué edad llegó usted aquí? 20 años. Mira, la naturaleza, la gente,
La idiosincrasia del venezolano me fascinaba, la sencillez, la manera de ser. No. Todo me encantó. Pues me siento muy venezolana, ¿sabes? Esta es Maro, mi suegra, una experta cocinera, preparadora de mantel. Esta es la comida favorita de toda mi familia. Por ejemplo, el día que yo conocí a mi esposo, me contó que esta era su comida favorita. El día primero que lo conocí, que no sabía que me iba a casar con él. Y me contó que se le ponía yogur. Y en esa época, para mí el yogur era dulce, yogur de guayaba, yoca. Y me pareció insólito que le pusiera yogur a algo salado. Ahora estoy acostumbrada a ponerle yogur a mucha comida. Inmediatamente empecé a conocer todo el armenio. Y a mí me parece que la historia culinaria es una parte importantísima de una cultura. Entonces ahorita tengo casi listo un libro sobre las recetas de la comunidad armenia de Venezuela, donde están todas estas cosas para la comunidad y para mi familia, para que ahí están todas las recetas de Maro, las recetas de Margaret, de nuestras familias, para que no se pierdan, porque como ellos están tan lejos de su origen, aquí a nosotros nos rodean la arepa, la hallaca, el canones, todos nuestros ingredientes, todo. Es una receta armenia. Lo que pasa es que en el Medio Oriente, como convivieron durante muchos siglos, muchas nacionalidades, convivieron los armenios con los turcos, con los griegos, con los azeríes, entonces muchos se atribuyen que los platos son de ellos. Nosotros tenemos entendido que esto es un plato armenio. Y bueno, y para nosotros es sin duda Armenia, porque nos lo preparan las señoras armenias y se lo comen los hijos armenios y los nietos armenios. Así que... ¿En tu familia lo hacían igual? Sí, pero crudo. Hay muchas cosas que se consiguen o que se adaptan. Por ejemplo, en la comida armenia se usa más el cordero. Yo creo que originalmente esto se hacía con carne de cordero. Sí, porque no Pero tiene aquí mucha el vaca. cordero el cordero aquí, bueno, se puede usar, pero no es como tradicional. Entonces lo adoptamos y le usamos la carne de res. Y hay otras cosas que de repente se consiguen en los abasticos árabes, donde venden cosas árabes. Ella va a cortar la masa y va a poner en cada cuadradito un poquitico de carne. Sí. Entonces, si está cocinada, se es más abre. complicado que se adhiera, pues. Y se van a hacer, como, yo le digo, como unos barquitos, y después se ponen unas bandejas y se hornean, ¿no? Bueno, Sí. ahí se le pone mantequilla, ¿no? Se le pone mantequilla derretida y entonces después se hornean y quedan Tostaditas. ingredientes que son riquísimos. O sea, cuando ya Los tú la vas a barquitos. servir, pones esta misma bandeja, pero ya tostaditos las mantas, lo ponen sobre la hornilla, lo calientan y le ponen el caldo caliente, hierve un poquitico y después se sirve en cada plato manté con consomé y cada quien le agrega en su plato la cantidad de yogur que quiera. Originalmente, este plato, lo ideal es que venga mucha gente y ayude. Y nosotros... Sí, porque se hace familia. Sí, yo he ayudado otras veces, porque a mi familia le encanta. Yo la verdad es que me tendría que poner a aprender bien, Maro, de verdad. No, de verdad te lo digo, Sí, porque señor. a tus hijos les Se lo encanta. come, ¿no? Eso iba a decir. Que dentro de la tradición armenia también está el hacer el café tipo oriental, ¿no? El Que café Venezuela mucho griego. más Sí, se toma mucho el café, el que tiene la borra en el fondo, ¿no? Y entonces ese día que viene el padre o el patriarca, en el caso de mío y el de Lucía, por tradición es el padre del novio que viene a hablar con la familia de la novia. La novia prepara el café y sirve el café. Si el café está muy dulce, es que está muy contento con la oferta. Si el café no tiene azúcar, es que no, gracias. La cosa no funcionó. Pero ese es el que no tiene azúcar. Gracias. Ya, de acuerdo. ¿Tiene azúcar o no es? No importa. No, pero a mí sí me importa. Hola, Cris. Hola. ¿Cómo fue? Entonces sí me puedes conseguir. Bueno, yo le comento a mi papá, vamos a hacer un viaje a Armenia y vamos a llevar a los niños. Bueno, en aquel entonces niños, ¿no? Y bueno, hicimos un viaje por Armenia que bueno, dije, yo tengo que hacer un registro fotográfico porque sí. A mí me pareció
sí es importantísimo que fuéramos y que fuéramos, o sea, que los niños fueran con su abuelo a visitar. Entonces le digo, mira, ¿quieren que volvamos otra vez aquí? Ay, sí, pero no más iglesias, me dice, ¿para qué fastidiar visitando iglesias? Hay un lugar que está en la frontera entre Turquía y Armenia, ahí fue el San Gregorio, el iluminador. La primera nación del mundo en convertirse al cristianismo fue Armenia. Que aceptó el cristianismo. Y él se convirtió al cristianismo por la obra de un personaje que se llama San Gregorio el Iluminador. En esa época, en todo el Imperio Romano, perseguían a los cristianos. Como él era cristiano, lo tiraron en una fosa para que se muriera. Y pasó muchos años en esa fosa. Todo el mundo pensaba que se había muerto. Cuando el rey se volvió loco, la hermana del rey vio en sueños que le decían que solamente Gregorio, Krikor, así se dice Gregorio en armenio, podía salvar de la enfermedad a su hermano. Entonces hizo que fueran al foso donde todo el mundo pensaba que se iban a encontrar a Gregorio muerto. Y resulta que Gregorio estaba vivo, porque una señora viuda todos los días, durante todos esos años, le tiraba un pan a la fosa, porque un ángel le dijo en sueños que tirara un pan todos los días para la fosa. Entonces lo encontraron vivo, él salió, juró al rey, el rey se convirtió al cristianismo y convirtió a toda la nación armenia al cristianismo. Porque lo tenían preso en un hueco allá y estos niños bajaban a verlo abajo, a esta parte. Sí, horrible. Muy lindo. Una fosa, bueno, para los muchachos era así como que lo divertido, ¿no? Una iglesia que tiene como un túnel y una fosa, vamos a hacer algo más divertido. Pero sí, era una fosa ahí metida en un hueco que tú dices, wow, que haya sobrevivido este hombre aquí, tú dices, que es el monasterio que te digo que está ahí y ves el Ararat desde ahí. Mira, ¿sabes qué pasa? La vida comunitaria de la comunidad armenia está muy ligada con la iglesia. La comunidad se reúne siempre en las festividades religiosas principalmente. Y un gran atractivo de las festividades religiosas es la comida que van a servir. La más importante de todas es la Pascua, yo creo, ¿verdad? Sí. La Pascua es la más importante. Es el domingo que todos los armenios seguramente van a estar en su iglesia. El domingo de Pascua. Entonces se acostumbran a teñir huevos sancochados, huevos rojos, no el huevito de chocolate del conejito, sino el huevo duro, pintado de rojo, que lo que representa es la sangre que derramó Cristo. Todo tiene una simbología. Y bueno, y el huevo es la vida, ¿no? Es el volver a vivir la resurrección. En realidad, Maro nació en Buenos Aires, Maro que es mi suegra. Sus padres nacieron bajo el poder del Imperio Otomano, en territorio que era armenio. Bueno, mis hijos son yo por ejemplo, si ellos van a llenar una planilla, no sé qué van a poner. Yo soy venezolana. Ahora ellos pues serán armenio-venezolanos, no sé cómo será. Sí, sí. O sea, somos venezolanos, ¿no? Somos venezolanos, pero con background cultural, pues que nos puede hacer un poquito distintos, pero igual somos venezolanos. Sí, bueno, las tradiciones están un poquito mezcladas, porque cada uno aporta de donde vivió, ¿entiendes? Los que nacieron aquí aportan las tradiciones venezolanas. Es una mezcla de tradiciones, se mezclan, y eso es lo lindo. Cuando uno es así con sus tradiciones, eso no vale. Debe mezclarse. Al mezclarse, sale lo que usted ve en la calle, la mezcla de la gente,